síntomas, la definición de ambos y sobre todo mencionar las causas, porque en semiología es importante no solamente hablar del síndrome nefrótico, la siguiente, o el síndrome nefrítico, sino identificar la causa. Como ustedes ya saben, todo parte de la famosa orina espumosa, ¿no? Para esta primera parte vamos a hablar del síndrome nefrótico. Entonces, la orina espumosa va a ser, digamos, la guía semiológica para posteriormente pensar en que puede haber una proteinuria y finalmente esta proteinuria puede estar marcada de no toda orina espumosa. Doctor, disculpe, Sí, se le escucha un poco mal. a ver, espérame, déjame unos minutos. Para cambiar de ubicación, unos 3 minutitos, por favor, para poder Ya, movilizarme a doctor, otra está bien, ubicación. esperamos. Gracias.
Hola, hola. Doctor, Ahí se escucha mejor, ¿no? sí, doctor, sí se le escucha mejor ahora. Ahí, ¿cómo estamos con el audio? ¿Mucho mejor? Sí, doctor, ahora yo lo escucho mejor. Sí, también mis compañeros me imagino. Bueno, un poquito superando este tema de los audios, pero es importante, efectivamente, como dice en la comunicación. Decía que todo parte de esta orina espumosa, ¿no? Y que a partir de una espumosa no pueden ser pues, los argumentos de encontrar pues, una proteinuria. En algunos casos habrá una proteinuria nefrótica, en otros no. Y cuando pensamos en proteinuria nefrótica, pues tendremos la posibilidad de plantear un síndrome nefrótico. ¿Sí? Cuando es una proteinuria no nefrótica, de repente, pues, si está acompañado de hematuria, habría la posibilidad de plantear un síndrome nefrítico. Ok. Pero les comentaba que no toda orina espumosa es proteína. Las infecciones urinarias pueden generar cierto grado de orina espumosa, dependiendo del tipo de germen, realmente gram negativos. Cuando uno retiene un poco la orina, de pronto uno está en un aula o en una actividad que no puede salir a miccionar, entonces tiene cierta retención o está de viaje, etcétera, uno puede generar una orina espumosa. De pronto está en una reunión, mucha cerveza y hay orina espumosa. De pronto hay higiene de los baños y han usado detergente, van a miccionar y sale orina espumosa. Entonces, esas situaciones en las cuales también la tensión superficial de la burbuja aumenta, genera esa situación de orina espumosa. Y entonces, la orina espumosa a la que nos referimos epidemiológicamente desde el punto de vista renal es esa orina que es constante, es diaria, durante todas las misiones, ¿no? Durante mañana, tarde, noche, todos los días, ¿no? Esa es la orina que de alguna forma nos estamos refiriendo, ¿no? Esa es la orina que lo catalogamos como posible proteinuria o como posible síndrome nefrótico. ¿Okay? Entonces ese paciente va a tener una historia de algunos días o semanas o meses que va a notar orina espumosa. De hecho, que hay historias muy particulares en que dice, doctor, desde ayer estoy con orina espumosa. ¿Sí? Pero cuando uno empieza a escarbar más durante el tiempo de enfermedad, le comenta, y lo mismo no tuvo hace un año, pero desapareció. Ah, sí, sí, verdad, hace un año tenía. Y lo mismo cuando le diagnosticaron diabetes. Ah, sí, pero como que ya. Entonces al final uno se da cuenta que son puntos aislados en la anamnesis que tampoco corresponde a situaciones intermitentes o episódicas, ¿no? Si este es un continuo, pero que el observador no se da mucha cuenta, ¿no? O sea, nadie, es muy difícil tener una precisión que desde ayer yo estoy con orina espumosa. ¿Sí? Eso sí es más complicado. Entonces, siendo así, la idea es esto, capturar la orina espumosa desde el punto de vista semiológico renal, es decir, que sea constante, que sea frecuente en algunos días, como digo, semanas o meses, ¿no? Que se va a dar en este grupo de pacientes. ¿Esto qué nos traduce? Que hay una falla a nivel glomerular, que la membrana basal glomerular ha sido alterada, ya sea por un proceso inflamatorio local o por un proceso inflamatorio sistémico. ¿Sí? Entonces, pero ahí empieza ese daño. Y de hecho que la lesión incipiente de la enfermedad renal, cómo se traduce es con la albuminuria o la famosa microalbuminuria. Entonces, si yo quiero detectar el daño inicial de la enfermedad renal, es la microalbuminuria, es el dosaje de la albúmina en orina. Lo normal en orina es menor de 30 miligramos al día, cuando hablo de albúmina. Y en el rango de entre 30 y 300 es la microalbuminuria, ¿no? De albúmina, obviamente, en orina. Y cuando hablo más de 300 es la macroalbuminuria. Eso ya es la macroalbuminuria, ¿sí? Más de 300. Sin embargo, quiero acotar que cuando hablamos de proteinuria, está todo. Está la albúmina, está la globulina, la gamma globulina, la alfa globulina, está todas las series de proteínas que se eliminan en la orina. Entonces, el otro criterio que normalmente nos dicen es la proteinuria de 24 horas. Esa proteinuria de 24 horas es hasta 150 miligramos día, ¿sí?
hasta 150 miligramos día, es la proteinuria de 24 horas, que no tiene nada que ver con la albuminuria, ¿correcto? La albuminuria es parte de la proteinuria, en todo caso, si queremos decirlo así. Entonces van a encontrar textos que dice que pedir la albuminuria, eso es pedir solamente albúmina, ¿no? En el diabético, en el hipertenso, es microdaño, o sea, empieza el microdaño y lo puedo ver con la microalbuminuria. En cambio, si pido proteinuria, de repente sale normal, pero estoy dejando escapar el microdaño. Entonces, cuando yo quiero valorar microdaño, albuminuria. Y cuando quiero hacer el daño en general, pues proteinuria. Es un nefrótico, de hecho, que ya va a estar mucho mayor, entonces no tiene sentido pedir la micro, ¿no? Porque va a estar muy alto. Y de hecho, pues, es mejor valorar la proteinuria total. Ok, la siguiente, por favor. Siendo así, ¿cómo definimos el síndrome nefrótico? ¿No? En realidad, es una de las formas clínicas que vemos a diario, es muy frecuente y que está relacionada con quién, con las glomerulopatías. Entonces, cuando cataloguemos a alguien en síndrome nefrótico, nuestra siguiente idea semiológica es glomerulopatía. O sea, no podemos catalogar como síndrome nefrótico a alguien que no vamos a pensar en una glomerulopatía de base, ¿no? No va a poder ser así, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando en una glomerulonefritis focal y segmentaria, pues tener un síndrome nefrótico y un planteamiento. Si estoy pensando en un niño con cambios mínimos, estoy pensando en un síndrome nefrótico, mi planteamiento. Si estoy pensando en una membrana proliferativa, estoy pensando en un síndrome nefrótico, ¿no? En algunos momentos, como habrá membranas proliferativas como síndrome nefrítico, inclusive, ¿no? Ya será otro tipo de pensamiento. Entonces, las glomerulonefritis en general se dividen en primarias y secundarias. Las secundarias se llaman así porque tienen una causa secundaria. Entonces habrá glomerulopatía secundaria de diabetes, glomerulopatía secundaria lupus, glomerulopatía secundaria vasculitis, glomerulopatía secundaria amiloidosis, glomerulopatía secundaria hepatitis, glomerulopatía secundaria HIV, glomerulopatía secundaria estreptococo, ¿no? Y tendrán sus formas clínicas cada una, ya sea de presentación de nefrótico o de nefrítico, ¿no? En casos muy excepcionales juegan los dos nefrótico-nefrítico. ¿Okay? Entonces, le decimos causa secundaria cuando en la búsqueda clínica yo encuentro una causa de origen secundario que me explica el síndrome nefrótico, me explica la proteinuria, ¿no? Y me va a explicar pues todos los cambios que yo voy a tener de la enfermedad renal. Pero cuando después de buscar las causas más frecuentes no tengo una causa real, pues yo voy a catalogarlo como una glomerulopatía primaria, ¿sí? Y recién ahí voy a tener la posibilidad de catalogarlo. Entonces, todas las glomerulopatías primarias o secundarias, en algún momento les voy a hacer biopsia renal. Entonces vienen las indicaciones de la biopsia renal, ¿no? En los niños, generalmente, entre 6 a 12 años, no hacemos biopsia renal, no porque no podamos ni está contraindicado, no, sino que la causa más frecuente es lesión a cambios mínimos en 95%. Entonces, si yo ya tengo una posibilidad del 95% de lesión a causas mínimas, pues no valdría la pena exponer al paciente, ¿no? Sabiendo más aún que el 80-85% los pacientes responden a tratamiento con corticoides, el tratamiento inmunosupresor. Entonces, si yo ya sé que la causa más común es cambios mínimos en los chiquitos y que hay una buena respuesta terapéutica, pues prefiero éticamente no realizar el riesgo, disminuir los riesgos de la biopsia y empezar el tratamiento. Pero ¿qué sucede si el tratamiento es ineficaz o es refractario? Lo que se hace ahí es ya recién hacer una biopsia renal programada para determinar si efectivamente es otra causa la que no explica la buena respuesta al corticoide. Porque a veces cambios mínimos o lesión mínima es la causa en mayor porcentaje, pero puede ser focal y segmentaria, puede ser membranosa, ¿sí? Cualquiera de ellas también podría ser. Entonces, otra situación para yo poder hacer la biopsia renal es que tengo que ver el patrón, el tipo de lesión o patrón glomerular, ¿sí? Entonces, respecto a ese tipo de lesión glomerular, si yo quiero saber es una causa. Si yo tengo una hematuria de una causa no bien definida, macro o microscópica, que es más de 8 semanas, pues voy a hacerle una biopsia renal también para determinar si
el tipo de lesión encaja o no con ese síndrome nefrítico, porque es hematuria, ¿sí? Que probablemente yo he estado encontrando y que no encuentro una causa secundaria. En los cursos atípicos, en los cursos rarísimos que galopan como rápidamente progresivos, ¿sí? También voy a hacer una biopsia renal para tratar de identificar las semilunas, ¿sí? Y el daño renal que ya puede estar establecido y que nos va a dar pronóstico. O sea, un paciente más de 3 meses, como dijeron, ya está en cronicidad, y la cronicidad tiene diferentes grados, del 1 al 5. El 5 es el peor porque ya está en diálisis y ya no hay reversión. En cambio, los estadios 1 y 2, de alguna forma, identificando la etiología o la causa, podría yo, si no revertir, evitar que progrese y evito que el paciente llegue a la famosa diálisis. ¿Okay? Entonces, este tipo de lesiones pues, se deben a generalmente este aumento de la permeabilidad capilar y las proteínas plasmáticas base, fundamentalmente por un estado inflamatorio sistémico o local. La que sigue, por favor. Siendo así, la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver, ¿qué nos interesa en historia clínica? ¿Sí? En un síndrome nefrótico. De hecho, que la edad, ya vimos que grupos etarios menores, entre 6 a 12 años, estos chiquitos, son cambios mínimos, lesiones mínimas, no necesitan biopsia. De 12 digamos, a 50 años, para ser el grupo muy grande, la principal causa es la glomerulosclerosis focal y sedimentaria. ¿Okay? La glomerulosclerosis focal y sedimentaria. Es la primera causa en el Perú de lo que es los síndromes nefróticos. Y dentro de estas causas que nos dan el síndrome nefrótico de focal y sedimentaria, secundarias, pues tenemos al HIV, por ejemplo, el HIV nos da focal y sedimentaria, tenemos a la amiloidosis, tenemos a la diabetes, ¿no? Que entre las más frecuentes que nos van a dar este tipo de lesiones. Entonces, el grupo etario es importante, pues nos va a permitir y más de 50 años, pues en realidad puede esperar una membranosa, ¿no? Después una focal, etcétera, ¿no? O sea, y la membrana proliferativa pues está en todos los grupos etarios, ¿no? O sea, obviamente esto es algo en frecuencia, no significa que necesariamente sea así, pero yo puedo plantear mi primera posibilidad, una focal segmentaria, primero por frecuencia, ¿no? En el país, segundo por el grupo etario en que me encuentre, si es más de 50 será una membranosa, correcto. La predominancia del sexo es más en varones. Generalmente la proporción es 2 a 1 o 3 a 1, dependiendo de las regiones, ¿no? 2 a 1 generalmente es la proporción de estas glomerulopatías. Los antecedentes familiares importantes. Casi en un 40% encontramos cierto antecedente familiar. O sea, mi padre murió de riñón, mi abuelo dializó, mi otro tío, no sé, me dijeron que era un enfermedad de riñón, pero falleció de un infarto, ¿no? O sea, hay cierta relación. Mucha desconocimiento, yo diría un 60% de la causa no específica. Simplemente saben que había alguna alteración o algún antecedente de enfermedad de riñón, pero no precisan cuál, ¿no? Probablemente la gran mayoría por la frecuencia de diabetes, ya que el 30% de la diabetes es la causa de la enfermedad renal crónica, ¿no? Diabetes y hipertensión sumados hacen casi el 70%. Probablemente sean diabéticos mal controlados, que han hecho síndrome nefrótico, esto acabó con enfermedad renal, no tuvo un tratamiento adecuado y finalmente fueron a insuficiencia renal crónica y diálisis y bueno, la mortalidad en diálisis es alta. Luego tenemos la enfermedad actual, ahí decía que un parámetro es la orina espumosa, el edema, ¿no? Que es, o la orina espumosa y la hinchazón, ¿no? Que traducido sería proteinuria y edema. Estos dos son bien característicos en estos cuadros de síndrome nefrótico y en los cuadros también de síndrome nefrítico, solo que en el nefrítico se agrega la hematuria, ¿no? Que puede ser macroscópica, digamos, es solo en un 20%, y la gran mayoría, 80%, es microscópica, pero microscópica solamente lo va a sacar cuando tenga un sedimento urinario, si no, no va a tener esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, para ese sedimento urinario, si pues por alguna razón, ahí tenía que acudir a un centro hospitalario o algo para que le hagan el examen. Y dentro de las funciones biológicas siempre vemos el tema de la diuresis, el peso y la sed. Diuresis porque los cuadros de síndrome nefrítico suelen aparecer como oliguria. ¿Sí? Es un componente nefrítico. Muchas veces con injuria renal aguda, pues suelen aparecer como oliguria. Y también los nefróticos, ¿no? A veces suelen tener digamos, una diuresis normal,
pero a veces usan algunos remedios, ya sea caseros o medicamentos que aumentan la diuresis, entre comillas, como para bajar el hinchazón, ¿no? Y dentro del análisis uno puede rescatar eso y se ve el efecto en la función biológica. El peso, de hecho, al ganar agua por el edema, el peso va a estar aumentado. Y el paciente dice, doctor, pero yo como menos, ya no tengo ni apetito y sigo aumentando. Lo único que tengo es que mis piernas están hinchadas. Claro, ya se sabe que el signo de Godet, que es el signo del edema, se va a presentar, ¿no? Se va a presentar cuando por lo menos ha acumulado 5 litros. ¿Sí? Entonces ha acumulado por lo menos 5 litros y se va a presentar el signo de Godet. Si no, no se presenta. Si es 4 o 5 litros. Si tiene un litrito acumulado, no vamos a notar edema. 2 tampoco, ¿no? Generalmente entre 4 o 5 litros, ¿no? Y siempre van a las zonas más de cúbito, ¿no? O las zonas donde por la presión hidrostática se pueden ubicar más. Por eso es que son miembros inferiores, generalmente, ¿no? Bueno, y el edema, pues en la descripción del examen clínico, la siguiente, por favor, el edema siempre está dentro del tejido celular subcutáneo, ¿no? Cuando uno quiere poner edema, a veces lo ponemos en extremidades, ¿no? Decimos extremidades simétricas con movilización normal, edema, una cruz, 2 cruces o 3 cruces sobre 4, lo que uno interprete en su momento del examen clínico, o puede estar descrito también en la parte de tejido celular subcutáneo, ¿no? Donde corresponde la parte de edema. Entonces el síndrome nefrótico tiene componentes, ¿sí? Dentro de estos componentes, el principal, la proteinuria. Entonces, no existe síndrome nefrótico sin proteinuria. Y esta proteinuria tiene que ser más de 3.5 gramos al día por 1.73 metros cuadrados de superficie. Bueno, en general decimos mayor de 3.5 gramos al día. Punto. Esa es la condición principal y que no puede faltar de un síndrome nefrótico. Todos los demás no pueden estar. ¿Sí? Pero la proteinuria sí o sí tiene que estar, si no ya no es síndrome nefrótico. ¿Sí? Entonces todos partimos de esta proteinuria más de 3.5. Generalmente, ¿quién se asocia ahí a la manito del edema? ¿Sí? El edema generalmente van los dos de la mano. Pero cuando uno sigue buscando, va a encontrar hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque como hay pérdida de las proteínas a través de la orina, hay una disminución en el sérico, porque el hígado es incapaz de poder producir al mismo ritmo de la pérdida. Y echa, digamos, manos a la generación de las lipoproteínas, y por eso encontramos hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, ¿no? Que son algunos de los componentes también del síndrome nefrótico. Y vamos a encontrar también lipiduria, pues obviamente si tenemos cantidad de lípidos en sangre, pues al final va a haber una lipiduria también, una pérdida, ¿correcto? Entonces eso es lo característico del nefrótico. La que sigue, y ya el nefrótico puede ser primario o secundario, ¿no? Eso se da desde ese punto de vista, a partir de una lesión glomerular, pues aumenta la permeabilidad, que aumenta la proteinuria, esto lo convierte en hipoproteinemia, ¿no? O hipoalbuminemia. Esto hace que la presión oncótica del plasma baje tremendamente. Al bajar la presión oncótica del plasma, aumenta la hidrostática y hace que el agua se vaya hacia el extracelular. Y de ese modo, pues estamos viendo ahí el tema del edema. Al disminuir esta presión oncótica del plasma, pues obviamente baja el volumen efectivo plasmático circulante. Esto tiene como mecanismo aumento del ADH, aumento del tono simpático, se activa el dominio angiotensina aldosterona y finalmente ¿a qué nos lleva? A mayor retención de agua y sal. Entonces, a partir de la lesión, genera proteinuria, hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica y aún más se mete en la retención de agua y sal. Entonces, si yo quiero que estos mecanismos no se activen, tengo que mejorar la albúmina. ¿Sí? De alguna forma tengo que mejorar la albúmina. Claro, de hecho que el diurético también es importante porque voy a botar el agua. Pero si yo boto con un diurético y no mejoro la albúmina para mejorar la presión oncótica, el círculo sigue. Entonces, una de las estrategias terapéuticas es manejar la albúmina con la eliminación del agua, ¿no? Ya sea con plasma o con albúmina humana que va a ser diurético. Igual, la hipoproteinemia hace que se genere la estimulación de la síntesis hepática. Esto nos lleva a generar mayor cantidad de lipoproteínas, ya sea VDL, LDL, HDL, etc. Y al haber tanto exceso, pues se va a tener lipiduria, ¿no? Vamos a ver también el tema de la lipiduria. Por lo tanto, esta hipoproteinemia se da y se pierden proteínas y ahí se van a perder muchos factores importantes que tienen que ver con las infecciones,
con las defensas de los mecanismos de los macrófagos o los leucocitos, como el déficit de la ozonización o la coagulación, generando trastornos por la pérdida de los antitromina 3, los factores 9, 11, 12, ¿no? Entonces va a haber estas pérdidas del complemento, va a haber alteraciones del transporte de algunas moléculas, ¿no? Y que son importantes, como la transferrina, el zinc, ¿no? O la vitamina D. De alguna manera va a generar ese círculo vicioso de edema. Siendo así, la siguiente, el síndrome nefrótico no solamente entonces es agua que uno visualiza, sino detrás de esta agua hay un montón de situaciones que uno va a variar. Y ese montón de situaciones que uno va a variar, pues finalmente nos dice si ese síndrome nefrótico es primario o es secundario. Veamos el síndrome nefrótico secundario en el cuadro 48.2, que está en la diapositiva. Entonces, ¿qué dice? Nos dice que las causas más frecuentes de el síndrome nefrótico secundario, que es diabetes a la cabeza de segundo, lupus eritematoso sistémico, amiloidosis, infección por HIV, linfomas, carcinomas, fármacos, infecciones. ¿Sí? Entonces, infecciones, fármacos, carcinomas, linfomas, infecciones, amiloidosis, lupus son las causas. Entonces habrá un montón de preguntas planteadas, como paciente con HIV, con 6 años de diagnóstico, que empieza a notar edema en la consulta del año pasado, la proteína de 1 gramo, en la consulta actual tiene 4 gramos, diga usted, ¿qué condición clínica tiene? ¿No? Síndrome nefrótico, síndrome no nefrótico, síndrome nefrítico, proteinuria sola, etc. Bueno, la proteinuria tiene 4 gramos, eso es un síndrome nefrótico. Y en ningún momento he mencionado edema, hipoluminemia, dislipidemia. ¿Ven? Entonces, de alguna manera, nos orienta esto al síndrome nefrótico. Claro, ¿eso cuándo saldrá? Cuando ya le tomen los exámenes laboratorios. Ahí va a aparecer probablemente alguna de estas situaciones. ¿Para qué tengo? Edema y proteinuria. Y una proteinuria en 4 gramos en el último control, es decir, que ha ido progresando. Y si ha habido progreso es porque la lesión o la lesión ha seguido inflamando la membrana basal. Ya es HIV. Entonces, es probable que este HIV sea causa secundaria y la glomerulopatía que se relaciona es un HIV, y eso es causa de una focalis segmentaria, como comentamos, primero que es la más frecuente y la segunda que está muy asociado al HIV. Entonces de ese tipo podría venir algún tipo de preguntas, ¿no? Paciente que tiene faringitis, ¿no? Digamos en las últimas 2 semanas, ¿no? Y que ha presentado cuadro de edema, proteinuria no nefrótica hematuria, que es síndrome nefrítico. Una situación así. Bueno, ahora estamos en nosotros. Y también tenemos las causas primarias, ¿sí? Tenemos las causas primarias, dentro de las causas primarias, la glomerulopatía membranosa, como ven, casi un 25% de causas primarias, luego sigue la focalis segmentaria. ¿Sí? Esta aquí, la primer porcentaje membranosa, porque esta es una bibliografía extranjera. En nuestro país es la focalis segmentaria. Como ven, está cerquita, ¿no? De 25 a 22. Probablemente ahí tiene su registro, que podría explicar esto, pero bueno, en general hay otros estudios que ya han dado esta patología. Entonces, las causas de secundario va a venir y las lesiones de las primarias podría venir, ¿no? Focalis segmentaria de la cabeza, luego membranosa, cambios mínimos y membrana proliferativa. La que sigue, ahí en la siguiente slide tenemos un estudio que hicimos en el hospital, donde describimos pues las biopsias renales, ¿no? Que se hicieron en un periodo de tiempo importante, del 2008 al 2016, casi fueron 8 o 9 años, y ahí ven como GEFIS, que significa glomerulosclerosis focalis segmentaria, ¿sí? De las 2.278 biopsias, pues 683, que corresponde casi al 30%, fue focalis segmentaria, ¿correcto? Entonces cambió. Mientras que en el cuadro de Argente decía que membranosa es primero, con 25%, y luego venía focalis segmentaria con 22%. Este es producto de la experiencia ya nuestra. Y 30% tenemos focalis segmentaria, luego sigue membranosa, más o menos en un 11%. ¿Sí? La que sigue, simplemente para decirle que sí hay evidencia de estos cambios que se están dando en la mayoría del mundo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y que tenemos pues algunas características importantes del síndrome nefrótico. Siempre debemos indagar sobre la historia familiar, ¿sí?
de las enfermedades renales o metabólicas o inmunológicas. Si tiene lupus, si tiene vasculitis, si tiene diabetes, si tiene amiloidosis, etc. Siempre busquemos los antecedentes personales o familiares. Lo fundamental, ya hemos dicho, en el síndrome nefrótico es la proteinuria masiva, más de 3.5. Y siempre hay que buscar los otros componentes. Edema, hipoglucemia, hipercolesterolemia, hipercolesterolemia, lipiduria. Siempre hay que buscar. Y esto se causa pues por la barrera glomerular defectuosa del síndrome nefrótico, ¿no? Que al final, ¿qué va a hacer? Pasar las proteínas, va a permitir esto, ya sea por inducción de la presión osmótica o por la teoría de la retención de sal. Son para teorías. Pero al final la expresión es cortar proteínas. La causa más frecuente o la causa de pensar más frecuente cuando uno habla de nefrótico son las glomerulopatías. Ante un síndrome nefrótico siempre debemos descartar una glomerulopatía y ahí pensar secundaria o primaria. Secundaria, ya hemos dicho, amiloidosis, diabetes, infecciones, ¿no? Oncológicas, etc. Y cuando ya descartamos la secundaria, nos vamos a las causas primarias. La que sigue, por favor. Ok. Ahí tenemos algunas preguntas que por temas de tiempo, porque sé que tienen otra actividad y también tienen que... Por ejemplo, dice, ¿cuáles son los signos clínicos y de laboratorio del síndrome nefrótico? ¿No? Los clínicos, orina espumosa, edema. ¿Sí? Este edema generalmente, pues, como todo el edema renal, es bilateral, simétrico, ¿no? Porque si es el edema de una sola extremidad, generalmente pues es un tema vascular, es un tema linfático, es un tema de una celulitis. Pero ojo, esa celulitis podría relacionarse a una estreptocócica, ¿sí? Y esta estreptocócica llevar a una glomerulopatía, ¿no? Y esta glomerulopatía estreptocócica cursa con síndrome nefrítico. Entonces probablemente voy a encontrar hematuria, hipertensión, edema, y ya sabemos que esta hematuria de origen glomerular o de origen renal siempre vamos a estar acompañados de cilindros o algún grado de acantocitos o de dismórficos, ¿no? Teniendo en cuenta que los dismórficos tienen que ser más del 80%, ¿no? Para pensar en que tenemos que tener un problema renal, porque si es 1% de dismórficos no hace nada. Es una variación que se da simplemente en la forma y punto. Pero justo la característica renal es que la variación es muy importante, ¿no? Más del 80% de dismórficos, para pensar en temas glomerulares, ¿ok? Entonces tenemos esos signos y laboratorios, algo que hemos ido comentando. Entonces, laboratorio de cajón, la proteinuria de 24 horas, ¿no? Porque si no tengo la proteinuria, más de 3,5, pues no puedo decir que es nefrótico. Las causas ya hemos visto en un momento, las causas secundarias, las causas primarias, y las complicaciones es importante enfatizar. Pues como he dicho, se pierden inmunoglobulinas, por lo tanto las infecciones podrían ser uno de los problemas, ¿no? Las infecciones podrían ser uno de los problemas en los cuales se podría dar el tema por la pérdida de la optimización, ¿no? La hipocomplementemia. Trastorno de la coagulación, por lo tanto podría haber trombosis, ¿sí? La trombosis es una causa importante de complicación del síndrome nefrótico, ¿no? Las infecciones es otra causa importante, ¿no? Entonces se podría dar esas circunstancias. ¿Y cómo se estudia un paciente con síndrome nefrótico? ¿No? De hecho, primero la historia clínica, segundo tengo que averiguar la proteinuria de 24 horas, tengo que pedir la albúmina, ¿no? Para ver que sea menos de 3, bueno, de 3,5 que es el normal, tengo que pedir el colesterol para ver que esté elevado, tengo que pedir los triglicéridos y visualizar este tema. La siguiente, pues más o menos ese sería nuestro abordaje. En el síndrome nefrítico, que es la otra cara de la medalla que se pudieran relacionar, pero aquí lo fundamental es la hematuria. La hematuria es lo fundamental, y en esta hematuria generalmente tenemos cilindros hemáticos que los acompañan. Acá también puede haber proteinuria, pero es no nefrótica, es decir, menor de 3,5. También hay edema, y hay dos signos súper importantes, oliguria y hipertensión, ¿no? Un gran porcentaje vamos a presentar hipertensión y oliguria. ¿Por qué? Porque como es un síndrome nefrítico agudo, generalmente cursan con falla renal aguda. Y una característica de la falla renal aguda, en 80% aproximadamente, es la oliguria. ¿Sí? Hay fallas renales agudas poliúricas, ¿no? Y otras que son con diuresis normal, ¿sí? Pero eso ya son muy particulares. La gran mayoría disminuye el volumen urinario.
Y las complicaciones en el síndrome nefrítico pues son al haber una falla renal aguda, ¿sí? Que no logra realizar las funciones adecuadas porque entonces hay retención del fósforo, hay retención del potasio, entonces tendremos hiperfosfatemia, hiperpotasemia, que es la más complicada porque nos puede dar paro cardíaco, arritmia, sobrecarga de volumen, ¿sí? Habrá insuficiencia cardíaca aguda, síndrome urémico, podría haber encefalopatía hipertensiva por el exceso de la presión arterial. La siguiente. Entonces, como ven, este componente del síndrome nefrítico nos va a llevar a esto. Hematuria sí o sí tiene que haber, proteinuria no nefrótica, edema, hipertensión, oliguria. Igual que otras patologías sistémicas, este síndrome nefrítico va a ser causa de esas patologías sistémicas, sobre todo las inflamatorias sistémicas, y se van a expresar muchas veces por consumo del complemento, ¿sí? Ojo que está en insecto. Muchas de las preguntas de NAM vienen con esta característica de un cuadro clínico y consumo del complemento. Entonces, ¿en qué encuentro yo consumo el complemento más frecuentemente? En la glomerulonefritis postinfecciosa, en las membranoproliferativas, en las nefritis lúpicas, en la crioglobulinemia, en el síndrome hemolítico. Ahí es donde más se encuentra. Y dentro de las infecciosas, obviamente, tengo la postestreptocócica, que es nuestro modelo prácticamente, endocardititis bacteriana, ¿no? Es la que tenemos ahí como las causas principales. Es importante descartar que hay un mayor consumo de C3 en dónde, en la glomerulonefritis perforativa, en el lupus y en la postinfecciosa. ¿Sí? Eso tenerlo bien presente en los diferenciales en los casos que vengan, ¿no? Excepto, ¿no? Va a decir siempre excepto. Bueno, el C3 consume MP, LES y postinfecciosas, ¿no? El excepto será la que queda, la que no. ¿Correcto? Por otro lado, esto se produce pues por inflamación glomerular, hay una disminución del volumen de filtrado, la reabsorción es normal a nivel del túbulo distal, pero igual tenemos una cierta retención de agua y sal. Y al final produce este aumento del gasto cardíaco y aumento de la resistencia periférica y nos lleva a la congestión, ¿no? Nos lleva a esta congestión pulmonar, a mayor cantidad de edema y en algunos casos insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Que estos pacientes pueden debutar así de una emergencia, ¿no? Con hematuria, insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Con antecedentes de repente de una infecciosa, etc. La que sigue. Ok. Hoy tenemos un caso clínico muy chiquitito. A ver, vamos tomándonos unos 4 minutitos, ¿sí? Unos 4 minutitos. Vayan leyendo, por favor. Yo les voy a preguntar luego, interactuamos para dar concluido esta parte teórica. ¿Okay? 4 minutos, por favor, todos leyendo.
Ok, yo creo que ya es tiempo que han podido dar lectura, pues tenemos la participación. Cristina, ¿qué nos puedes comentar del caso? Sobre todo el primer párrafo donde está el primer punto seguido. ¿Sí? Por favor, hasta donde dice la importancia de los familiares, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, bueno, mencionan que el paciente tiene 18 años, presenta hinchazón en los párpados. ¿Qué otra Eh, situación? sí, y bueno, tiene orina color marrón, ¿no? Sí, ahí Eh, quería hacer un hincapié para todos, un hincapié. A veces el paciente no nos dice que es rojo como hematuria, en realidad la hematuria es rojizo oscuro o es marrón a veces, ¿no? O a veces nos dice orina oscura. Entonces ahí un poquito como que tenemos que sospechar que eso es hematuria, ¿correcto? Porque el hecho que nos diga que es marrón no significa que es hematuria. Entonces, pero nosotros deberíamos sospechar ahí, ¿no? Entonces, dentro de la actuación es eso, ¿no? Puede ser una hematuria macroscópica. Si hematuria viene con edema, viene con hipertensión, viene con antecedentes, ¿no? Entonces, por ahí buscar esa lesión. Correcto. ¿Qué otra situación has identificado? no ha habido fiebre y tampoco ha ingerido fármacos, así que puedo descartar alguna infección, ¿no? Pero sí tuvo episodios diarreicos. Ni antecedentes. No tiene antecedentes, ¿no? De ¿Sí? Entonces, importancia. hasta ahí lo único que tengo que es ese edema y una posible hematuria, ¿no? Nada más, ¿no? Y la edad, grupo etario, ¿no? Que es 18 años, correcto. Gracias, Cristina. Eh, para la siguiente, Lisette, el siguiente párrafo que dice 2 días después hasta la parte donde termina el examen físico, antes de los análisis, ¿sí? Todo lo que es 2 días y el examen físico, Ya, buenos días, antes doctor. de los análisis. Em, bueno, ahí menciona que presentó facies abotagada y edema en miembros inferiores. Eso sería muy importante. Bueno, la orina continúa con el color marrón. También sigue con la hinchazón de los párpados, que sería el edema palpebral. También edema del dorso y las piernas, ¿no? Que miembros inferiores continúan, ¿no? En el examen físico que el médico lo observa. Ya, todavía te falta, hasta antes del laboratorio, todavía te falta comentar lo de la presión arterial o tensión arterial. ¿Qué nos Ya, comentas de eso? bueno, presenta hipertensión porque está más de 130, ya es hipertensión, 145 sobre 90. Em, bueno, lo que es el aparato cardiovascular y respiratorio no tiene ninguna significancia porque dice sin particularidades. Y Correcto. luego, Hasta ahí ya, nomás, hasta ahí nomás, así hasta ahí más, llegamos, ya, ¿correcto? ya. Ok, entonces en la parte tuya está interesante, como tú mismo has dicho, ¿no? Facies abotagada. Esto es algo que nos orienta más al renal, ¿correcto? Nos orienta un poquito más a lo renal, hay edema en miembros inferiores. Si solamente iría en los inferiores, igual tengo que pensar en el edema en general. Edema cardíaco, edema renal, edema hepático. De todas maneras, siempre hay que descartar esas situaciones, ¿no? Entonces dice, facies abotagadas, edema en miembros inferiores, la orina persistió con igual color, o sea, tenía todavía probablemente, entre comillas, esa hematuria, eh, edema de párpados, edema del dorso de piernas y la hipertensión. Entonces tengo edema, tengo hipertensión y tengo hematuria, ¿no? Aparentemente, ¿no? El hematuria hay que verificar. Pero ya tendría esos 3 componentes y este edema de tipo renal. Entonces, si en mi prueba de laboratorio yo logro decir que es una hematuria, ya, porque tendría una hematuria, ¿sí? Tenía hipertensión, tendría edema, ¿sí? Hasta ahí yo podría pensar en la posibilidad de un nefrítico. Pero ¿qué me está faltando? La proteinuria. Me está faltando una proteinuria que sea no nefrótica, por lo tanto tendría que pedirle la proteinuria. Porque ¿qué pasa si sale con 5 gramos? Ya no es nefrítico, es nefrótico. Pero todo usted ha dicho que en nefrótico no hay hematuria, y pues eso es lo clásico. Pero podemos encontrar en un 3%
hematuria dentro del contexto de un nefrótico, ¿sí? ¿Y qué predomina? El nefrótico. Ese es el que se pone como etiqueta, nefrótico, el que predomina en ese momento. ¿Ok? Entonces luego vemos que hay laboratorio, ¿no? Se le realizan los siguientes análisis. Y vamos bien, quién nos colabora un poquito para... Daniel, la parte de los análisis, ¿qué nos dices? Ahí tienes el el hematocrito, los glóbulos blancos, la urea, la creatinina. ¿Qué nos comenta? ¿Qué nos comentas, Daniel? Hola, Daniel. ¿Está? ¿O para ponerle la falta? Hola, Daniel. Hola, Daniel. Bueno, no está Daniel. Espera un ratito para apuntar. Ya. Freddy. Hola, Freddy. Freddy. Hola, Freddy. Hola, Freddy. Doctor, bueno, ¿me escucha? Disculpe, doctor, mi audio estaba mal. Doctor, bueno, ¿me escucha? Sí. Sí, doctor, disculpe, mi audio está fallando desde ayer. Ya. Ya, te iba a decir, ¿qué nos comenta de los exámenes laboratorios? Tenemos un hematocrito, glóbulos blancos, urea, creatinina, ¿no? Algunos puntos. Yo te voy a ayudar en algunos, pero por lo menos unirse el tema. Ah, ya, a ver, doctor, Hematocrito, Freddy, ¿qué dices? de la parte de hematocrito de acá. Ahí está, El hematocrito, 35%. claro, sobre la parte de hematocrito, doctor, a ver, normalmente un hematocrito debería tener un valor más de 200.000, ¿no? Ya aquí dice 35%, ¿no? No, el hematocrito es en porcentaje. Recordad que el hematocrito es la hemoglobina por 3. Claro, O claro. el hematocrito entre 3 es la hemoglobina, ¿no? Bueno, en porcentajes. Pero sería 12.3 más o menos, creo. Ya, O más. 11.3 Bueno, si tenemos de así un hemoglobina, ¿no? hematocrito, doctor, ahora, a ver, bueno, para un varón debería ser normalmente, pues, si es, dentro de una hemoglobina debería ser hasta 13, 15, normal, ¿no? Y el hematocrito, yo estaría viendo que el hematocrito está normal, doctor. Casi normal, ¿no? Casi Casi entrando a lo normal, ¿no? En sí, claro. 36%, claro. Los glóbulos blancos, ¿qué te parece? 8.800. A ver, déjame analizarlo. A ver, a ver. En un hemograma tenemos los leucocitos o glóbulos blancos, ¿no? Que lo normal generalmente está entre 4.000 y 10.000, ¿no? Claro, Algunas 4.000, biografías, 10.000 a 11.000 más o menos, ¿no? También está en estaríamos viendo exacto. de un valor normal prácticamente, También ¿no? está correcto. Y tienes urea y creatinina. La urea en 45 y la creatinina en 1.2. ¿Qué te parece? La urea, yo diría que, doctor, también estamos dentro de un parámetro normal, ¿no? Hay, Porque, por ejemplo, de 20 a 40, ¿no? Hay gente de 20 a 40, ¿no? Hay de 20 a 40 y hay otros que dan un poquito más. A ver, haz una búsqueda rápida. doctor, lo Urea que pasa es que normal, algunos ¿cuánto te dan tiene? incluso hasta 50, doctor. Exacto, Otros libros, claro, exacto. entonces estaríamos hablando de un valor Entonces todavía. o está normal o está ligeramente elevadito, ¿correcto? Está Dependiendo ligeramente elevado, de la doctor. referencia del laboratorio. ¿Ya? O normal o ligeramente elevado. Ese va a ser. ¿Y la creatina cómo lo ves? 1.2 de creatinina. Igual, algunos libros nos dan hasta 1, ¿no? De 0.8 a 1. Hay otros que nos dan hasta 1.2, ¿no? Entonces también igual, o está normal o está ligeramente elevadito, ¿no? Y la misma historia. Igual las Sí. proteínas totales están normal, la albúmina está ligeramente baja, 3.3, tenemos de 3.5.
Por ahí el colesterol está normal, con 180. El antiestreptolicina, de repente eso sí tengo que apoyarte porque no lo tiene, sí está alto, ¿no? El antiestreptolicina. ¿Y qué nos da? Estreptococo. ¿Sí? Nos genera posibilidad de estreptococo. Entonces podría ser una infecciosa post-estreptocosis. Pero el doctor no dice nada de que ha tenido cuadros faríngicos ni cuadros dermatológicos. Así pues son los casos que a veces se logran presentar, ¿no? Pero nos está diciendo que el estreptococo está alto, por lo tanto el único agresor es el estreptococo que estimula la antiestreptolicina, ¿no? Criol negativo, complemento hemolítico está normal, el ANA está normal, el anti-DNA está normal, el ANCA negativo, acá está la proteinuria que queríamos, 1 gramo, ¿correcto? O sea, no llega a ser nefrótico, se queda en menos. Entonces, ¿qué tenía al inicio? Tenía probable hematuria, porque decía color marrón, tenía edema, probable renal, con fases abotanadas, tenía hipertensión, y ahora me viene la hematuria, perdón, la proteinuria, pero no nefrótica. Entonces, con esto, yo sí podría ya plantear que estamos frente a la posibilidad de un síndrome nefrítico, ¿no? Si hubiera oliguria, ya pues completa el tema, ¿no? Completa el tema. Y dijimos que esa hematuria, ¿sí? Esa hematuria tiene que ver con cilindros hemáticos. Y cuando tú sigues leyendo en la última parte, dice sedimento urinario. ¿Qué nos dice, Freddy? ¿Qué dice en sedimento urinario? Nos dice que tiene cilindros abierto, cubierto de hematíes y con cilindros hemáticos. O sea, correcto, ¿no? Y ahí están los cilindros que necesitamos para verificar, obviamente, primero que eso es hematuria, ¿no? Campos de hematíes, que está diciendo que esa orina son hematíes, y que esos hematíes encontramos cilindros hemáticos en el completo del cuadro. Entonces estamos frente a un síndrome nefrítico, más o menos clásico, y que la etiología probable, ¿no? Podría ser post-estreptocócica, mira, sin tener un cuadro muy florido, ¿no? Pero tengo un marcador que por ahí no sirve claro. De hecho, que la clínica siempre va a predominar. Pero como este es un tema de ejemplo, de ejercicio, se pone para pensar en ese tema. Entonces uno dice qué conducta debería diagnóstica, ¿no? Entonces, obviamente, dentro el cuadro ya es un síndrome nefrítico. ¿Y qué conducta probable? Entonces yo tengo que ampliar mi examen físico y ver si en faringe no hay exudados, ¿no? No hay lesiones amigdaliadas que tienen que ver con la infección postestreptocócica. Y también tengo que revisar piel para ver si no hay lesiones, porque si el paciente no dice, ¿no? Entonces ver esas, y también tengo que descartar las otras causas secundarias. Tengo que pedirle HIV, hepatitis B, pruebas de lupus, bueno, ya tiene ahí de lupus, de vasculitis, faltan los ANCAs, entonces creo que sí, ya también está ANCA y negativo, que te dando aporte. Por lo tanto, se va cerrando el círculo y te va diciendo finalmente que sí, pues todo apuntaría a una post-estreptocosis. El diagnóstico es probable es esa, nos llevaría la posibilidad de una biopsia y el tratamiento es darle antibiótico. Ya sea ampicilina o el amoxicilina, efectos que van con los beta-lactámicos, son importantes. Solamente utilizamos la penicilina para curar el estreptococo y se acabó, revierte el aglomérulo, porque el tratamiento en las secundarias es tratar la causa secundaria. Ok, no sé si hay algunas preguntas más, sino para finalizar la charla. Bueno, si no hubiera más, yo les agradezco a ustedes y a su delegada. Una pregunta. Sí, ¿Hay algún tipo favor de restricciones para hacer alguna biopsia renal? Sí, de hecho, primero para hacer una biopsia renal, el paciente tiene que tener buena coagulación. Si el paciente tiene una alteración en la coagulación, va a sangrar. Entonces, eso no va nadie a biopsia si no tiene un perfil de coagulación normal. Segundo, clínicamente tiene que estar en normotensión. Si un paciente está con hipertensión, puede tener una complicación también de sangrado. Entonces, tenemos que controlar la hipertensión. Tercero, tenemos que tener un acceso importante. Por ejemplo, si es un paciente con mucha citis, con mucho edema sacro, en la cual me va a dificultar el procedimiento, obviamente
lo difiero, no es que no lo hago, sino que mejoro esta condición para hacerlo 1 o 2 semanas después. Y la cuarta es que el paciente se niegue o el familiar se niegue, ¿no? Si es mi hijo, digo, no le dan biopsia porque ya está contraindicado. Pero las médicas son problemas de hipertensión arterial no controlada, coagulopatías no controladas o difícil acceso para que la aguja pueda ingresar. Esas serían las contraindicaciones. Ya, doctor, muchas gracias. Doctor, no sé si lo que yo leía era verdad. Pacientes con amiloidosis también no se les puede hacer biopsia renal, ¿o sí? Es más difícil, pero nosotros en el hospital sí lo hacemos, ¿no? Porque la amiloidosis renal generalmente, ya sabes que es un proceso crónico, o sea, hay alguna enfermedad crónica que ha generado el amiloide a lo largo, y tú obviamente estás descartando todo, y el amiloide por biopsia, hay una coloración que se llama rojo Congo que te confirma. Si estás en una posibilidad de que el paciente está muy edematoso, porque justo los amiloidosis causan un síndrome nefrótico horrible, 20, dificulta. Nosotros sí realizamos la biopsia renal, no a la primera, como tú dices, porque hay dificultades, pero logramos que se estabilice. ¿Por qué nos es importante nosotros el diagnóstico? Porque a futuro estos pacientes tenemos la posibilidad de trasplantarlos. Y en el trasplante tú necesitas saber la causa que originó la enfermedad, porque como es un buen grupo inmunológica, a veces esta causa vuelve a dañar el riñón nuevo. O sea, yo sale de un lupus, se coloca otro nuevo y si no está bien controlado, pues el lupus se puede volver a malograr, ¿no? Al riñón nuevo y ya sé cómo tratarlo, ¿no? Por ahí es el tema. Pero sí es difícil, pero no, la idea es hacerlo. Gracias, doctor. Ok, chicos, gracias a ustedes. Ya nos vemos. Suerte en su examen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Chicos, la asistencia, por favor. Mm, 3, 6, 9, 10 personas. 11. Chicos, gracias.